Hola, bienvenidos a las presentaciones del tema 11 llamado la civilización griega de la asignatura Geografía e Historia del Colegio La Salle Maravillas. En este tema vamos a estudiar qué era la civilización griega y por qué es importante. Bueno, pues el principal motivo es porque fue la primera civilización europea, ya que los griegos fueron las primeras personas, además en hacer algunas de las cosas que hacemos hoy en día, pues la vida en el oeste de Europa está influenciada principalmente por la antigua Grecia y más tarde por Roma. Así, gran parte de las cosas que tenemos en nuestra sociedad actual provienen de la antigua Grecia, como por ejemplo la política, con la democracia, que fue la forma de gobierno de Atenas, el arte y la ciencia, la historia, las matemáticas, la filosofía y la medicina, y la cultura y el ocio, como por ejemplo el teatro y los Juegos Olímpicos. La civilización griega se caracteriza porque no era un solo país grande, sino que estaba dividido en varias ciudades independientes, que eran ciudades-estado. Bien. Y entonces, ¿por qué les llamamos griegos? Bueno, por algo muy simple. Porque en esta época eran los que hablaban la misma lengua, en este caso la lengua griega, son quienes tienen las mismas creencias, una religión común, como sabemos, politeísta, son los que tienen la misma cultura, mitos y leyendas, y este sentimiento hizo que todos, bien, llamaran a su territorio Helade. Por eso se habla también de la civilización helénica, en referencia a los griegos. Geográficamente, la civilización griega se ubica en el Mediterráneo y además también entre los mares Jónicos y Egeo. Bien, tenían un paisaje muy montañoso y por eso la mayor parte de las ciudades se establecieron en la costa. Así, aquí tenemos el mapa de la Grecia antigua y vemos cómo la primera cultura que veremos a continuación sería la minoica, establecidos en la isla de Creta, más tarde la cultura micénica en la península del Peloponeso, que sería conquistada después por los dorios que bajaron desde la zona del norte hacia, como digo, el Peloponeso. Más tarde, pues ya veremos la época de la Grecia arcaica, la Grecia clásica y por último la etapa helenística. Así, los orígenes de Grecia están en Creta con la cultura minoica y en Micenas con la cultura micénica y doria. En Creta encontramos los mitos conocidos de Teseo y el Minotauro y los primeros esbozos del griego con la escritura lineal A y lineal B. Por otra parte, en Micenas, la cultura micénica, que era principalmente de guerreros, y uno de las leyendas más importantes de esta época, la guerra de Troya, bien, se produce bajo esta cultura. Bien, pues en Creta la cultura minoica se concentra a partir de los palacios, en este caso el más importante, el que vemos en la imagen, el Palacio de Nosos, con sus columnas rojas, sus frescos en las paredes, y era de un tamaño monumental. Bien, aquí tenemos el plano del Palacio de Nosos. Como hemos dicho, ubicado en un sitio estratégico como era la isla de Creta, en el paso de las rutas comerciales entre Europa y Asia, una sociedad rica y próspera gracias a la mezcla de agricultura y comercio junto con la ganadería y los palacios importantes de Nosos y Festos. Por otro lado, la cultura micénica se dio a partir del año 1400 antes de Cristo, eran grandes guerreros y llegaron a conquistar la isla de Creta. Esta civilización, bueno, pues como digo, gracias a Agamenón, que aquí tenemos su máscara, es importante por su participación en el mito de la guerra de Troya. ¿Qué tenemos? Bueno, pues pequeños estados gobernados por soberanos denominados guanacs y una economía basada en la agricultura y el comercio, ya que, bueno, además establecieron factorías en la costa de Anatolia, en el sur de Italia y en Sicilia, ¿de acuerdo? Y hasta que llegaron los dorios, que se dedicaron a ocupar el Peloponeso, bien, y así comienza la Edad Oscura que tendrá hasta el siglo VIII antes de Cristo.
Así, la civilización griega como tal comienza con la época arcaica. Bien, con las ciudades importantes eran Atenas y Esparta, y se concentran a través de las polis. Así, pues como vemos, en el periodo arcaico del 800, alrededor del 800 hasta el 500 a.C., el periodo clásico, en el que la ciudad principal era Atenas y es el esplendor cultural, bien, importante en este caso la figura de Pericles, y el periodo helenístico ya con la conquista de Alejandro Magno de toda Grecia y la división del imperio posteriormente a su muerte. Recordad que este imperio era vasto y grande, llegando incluso a la India. Aquí tenemos un pequeño eje cronológico con la civilización minoica, bien, del año 3000 hasta el 1400 a.C., la civilización micénica hasta el 1150, para después la época oscura de los dorios hasta el año 800 a.C. Así encontramos, bueno, pues el periodo arcaico, bien, ya de la civilización griega como tal, con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos o las guerras persas o micénicas, bien, para posteriormente un periodo clásico, con las guerras del Peloponeso y acabar con el periodo helenístico con Alejandro Magno hasta el año 20 después de Cristo, con la conquista de Grecia por parte de Roma. El periodo arcaico, bueno, pues se concentra alrededor de las polis. Como hemos dicho, se celebran los Juegos Olímpicos, que veremos en otro vídeo más adelante, y tienen distintos sistemas de organización. Aquí tenemos un ejemplo de la polis, bien, siempre concentrados alrededor del mar, con un puerto, bien, siempre cercano a la entrada de la ciudad que nos llevaba al ágora, donde se comerciaba y también se tenían las reuniones de los ciudadanos, un templo fuera de la Acrópolis, con otro templo circular, un estadio, un teatro, siempre aprovechando las laderas de la Acrópolis, ¿de acuerdo? En el que usaban esas laderas a modo de gradas, todo rodeado por unas viviendas, bien, por unas murallas en las que estaban bajo el cobijo de las viviendas. Los cultivos quedaban siempre fuera de la ciudad, en la zona de extramuros. Por último, la Acrópolis, una zona reservada para los templos de los dioses, ¿de acuerdo? En la zona más alta de la ciudad, que siempre para proteger a la misma. Y hasta aquí llegamos en esta etapa en la que la organización política se basa en la oligarquía y en la tiranía. La oligarquía, un grupo bien reducido de ciudadanos ricos y propietarios de tierras en las que trabajaban los campesinos, y la tiranía en el que una sola persona tomaba el control de la polis. Bien, pues nada, hemos llegado aquí hasta el final del primer vídeo de este tema. Como siempre, para cualquier duda o consulta podéis escribirme en mi correo jmmerino@lasallemaravillas.com. Un saludo y hasta la próxima.